Hace algún tiempo un querido lector nos preguntó sobre qué cosas podemos hacer los laicos para poder ayudar a prevenir tantas disfunciones en la iglesia, y específicamente hablaba de los escándalos producidos por sacerdotes o por miembros líderes de fundaciones, etcétera. Y cómo hacer para prevenir el escándalo, y no solo el escándalo, sino el daño hecho a personas concretas, como en el caso espantoso de sacerdotes pedófilos. Pues muy bien. Aparentemente, mi respuesta, que la iglesia necesita una reforma de santidad, resultó completamente insuficiente para este lector. Y efectivamente, comento lo que nos dice, o leo lo que nos señaló. Dice: la respuesta sobre la santidad me parece insuficiente. No basta con la santidad, y lo pone la palabra santidad entre comillas. La palabra santidad para los católicos nunca se pone entre comillas. Si es que se pone entre comillas es porque está suponiendo una pseudo santidad. Y si él denuncia la pseudo santidad, también la denuncio yo. Nunca he hablado de la pseudo santidad. No he hablado de la cucufatería, no he hablado de el disociarse de los problemas de la iglesia. No. Al contrario, he hablado de la santidad auténtica. Dice: no basta con la santidad para tener una actitud adecuada frente a los escándalos. Y dice que si hay un sacerdote que comete un delito como la pedofilia, es un deber cristiano, moral y cívico denunciarlo ante el obispo, y si el obispo no hace caso, denunciarlo ante la policía. Totalmente de acuerdo. ¿Quién ha dicho lo contrario? ¿Quién cree que la santidad significa desentenderse de los problemas y sobre todo del mal que está siendo cometido a ojos vista? Personalmente, más de una ocasión he tenido yo para intervenir ante un obispo por inconductas de sacerdotes. Nunca de pedofilia, pero sí inconductas de sacerdotes. He insistido hasta el cansancio, y en algunas ocasiones no sé si los sacerdotes, si los obispos se sintieron movidos a actuar porque yo insistía demasiado o porque comprendieron el problema. Como sea, actuaron. Yo no iba a permitir que algo que estaba en mi conocimiento y que era malo siguiera sucediendo. ¿Por qué? Porque si anhelo la santidad, no puedo creer que voy a poder presentarme ante Dios el día del juicio y decirle: Señor, yo permití que estas atrocidades sucedieran bajo mi vigilancia. Entonces, este amigo está estableciendo una oposición falsa que no existe. Y es más, que da pie a un peligrosísimo fariseísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque consiste en creer que lo que realmente cambia la iglesia y evita los escándalos y previene los abusos sexuales es que nosotros nos atengamos a la ley. Acusemos a los obispos, acusemos ante la policía y hagamos que las leyes y las instituciones y las normas funcionen. Cada vez que la iglesia ha hecho una apuesta exclusivamente por las normativas y las instituciones, ha caído en una situación de catástrofe que ha requerido de una reforma por una razón muy sencilla, la razón por la cual el Señor denunció a los fariseos. Recordemos que los fariseos no eran malos. Los fariseos salvaron a la religión judía en cierto sentido. Ellos fueron los que protegieron la ley abrámica contra los deseos de helenización y de paganización que trajo el gobierno de los seleucidas al Oriente Medio. Los macabeos son predecesores de los fariseos. Ellos entregaron su vida heroicamente en martirio. Pero el Señor denuncia que ellos terminen creyendo más en la norma, en el poder de la norma, de las leyes, de las leguleyadas, que en la transformación de los corazones. Es más, este amigo dice: no basta con la santidad para tener una actitud adecuada frente a los escándalos. Pero al final termina diciendo esto, y lo leo: en la realidad, la verdadera santidad también implica tener el coraje de ir contracorriente cuando hay cosas que muchos apañan. Efectivamente, hermano, de eso he estado hablando yo todo el tiempo, de la verdadera santidad. Por si acaso, para la historia de la iglesia, para los católicos, pero de manera especialísima a partir del Concilio Vaticano II, que habla del llamado universal a la santidad, y del magisterio portentoso de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, la santidad no tiene adjetivos ni comillas. No existe la verdadera ni la falsa.
No existe la santidad entre comillas y la santidad sin comillas. Solamente existe la santidad, que significa en última instancia conformarse plenamente con el Señor Jesús por la vida de María. Llegar a repetir con el apóstol en Gálatas 2:20, vivo yo, para no yo, es Cristo quien vive en mí. Y los grandes reformadores de la iglesia han sido todos santos. No ha habido gran reforma de la conducta moral del clero, por ejemplo, sin santos. En América Latina fue la santidad de Santo Toribio de Mogrovejo el que cambió pésimos hábitos del clero. En la época posterior a Trento fue el gran apóstol San Carlos Borromeo, el gran